Gloria al Señor, amados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Ya estamos aquí en compañía del pastor Manuel Paredes, porque el Señor así lo permite, un día más para poder compartir su bendita palabra. Sus saludos, pastor. Buenos días, amados hermanos, el Señor los bendiga a todos y a ustedes abundantemente. Amén, gloria al Señor. Pues vamos a leer hoy día también una porción de la palabra del Señor muy interesante que nos dará lugar a desarrollar el tema de el poder transformador de la palabra de Dios. Sí, porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz que transforma nuestras vidas. Pero antes, recordar que el día de ayer estábamos hablando un poquito acerca de qué es la Sagrada Escritura, ¿verdad? De los nombres que tenía también la Sagrada Escritura, del origen de la Biblia y de las tres cosas importantes o tres obras importantes que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Nos da revelación, inspiración e iluminación. Gloria al Señor. Y el día de hoy pues voy a dar lectura a la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, para luego escuchar el comentario del pastor. Bien, la palabra del Señor dice así en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Díganos su comentario, pastor. Amén. Bien, como dice la palabra de Dios, que somos renacidos por la simiente incorruptible, es decir, por la bendita palabra de Dios que nos cambia y nos transforma. Es una palabra que tiene pues un efecto espiritual muy profundo en cada una de nuestras vidas. Hay una anécdota en la palabra de Dios que nos habla de que un eminente hombre del pueblo judío fue a visitarlo a Jesús en una noche y le dijo que él quería saber cómo era que ¿El nuevo nacimiento? el nuevo nacimiento, sí, que él quería saber cómo era eso de nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, ¿cómo se llama?, que el hombre tiene que nacer de nuevo porque tiene que tener una naturaleza espiritual, ¿no? Amén. No con su propia naturaleza humana, el hombre no puede tener comunión con Dios, no puede tener contacto con Él. Así que es necesario nacer de nuevo. Y él le dijo, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? El hombre ya adulto puede otra vez entrar al vientre de su madre. Jesús le dijo que no, que era necesario, digamos, entregar la vida a Cristo Jesús, hacerle a Él Señor de nuestra vida y dejarse dirigir por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él inmediatamente pone al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, dentro de nosotros. Amén. De tal manera que Él sirve para comunicarnos con el Padre, porque nuestra naturaleza humana, nuestra carne no puede tener comunión con Dios, sino de espíritu a espíritu, el Espíritu de Dios con nuestro espíritu, ¿no? Amén. Por eso eso es nacer de nuevo. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo toma posesión de nosotros. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es una, digamos, de las bendiciones que recibimos de parte del Padre Eterno cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hace que nuestro cuerpo se convierta en templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Y también cuando hacemos la profesión de fe, que es recibir a Jesucristo, recibimos un espíritu regenerativo, un espíritu que nos cambia, nos transforma. Ese es nuestro segundo nacimiento, ¿no? Ese es el nacimiento que tenemos, el nuevo nacimiento que tenemos, ¿no? Que ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿no? Amén. Por eso dice la palabra de Dios que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos hechos hijos de Dios. Amén.
¿no? Y herederos y coherederos con Cristo Jesús del reino de los cielos, Quiere ¿no? decir, pastor, que hasta antes de recibir a Jesús como el gobernante, el Señor de nuestras vidas, somos criaturas de Dios nada más, ¿no? Exactamente, somos criaturas Y luego como pasamos a ser legalmente hijos de Dios a través de la exactamente, sangre de Jesucristo, ¿verdad? exactamente, solamente lavados por la sangre de Jesucristo, redimidos por Cristo, digamos, justificados por la muerte de Él, porque Él carga, dice, nuestros pecados, ¿no? El Padre Amén. nos justifica con el Hijo. Y, no solamente el amor de Dios es tan grande que nos justifica con su Hijo, no desea que nosotros mismos pasemos todo ese padecimiento que nos correspondería sufrir, sino que lo hace, digamos, en el Hijo. No Amén. solamente eso, sino que encima Dios nos da vida eterna, nos da, como se llama, la poder ir a la presencia de Dios eternamente en el cielo, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, cuando la palabra nos habla de nacer de nuevo, pues, amados hermanos, se está refiriendo a esa experiencia de conversión que nosotros sufrimos, a esa transformación que experimentamos cuando recibimos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, ¿no? Y ahí recién empezamos a vivir espiritualmente, podríamos decirlo así, ¿no? Cuando Exacto. dice no de simiente corruptible, habla de nuestro nacimiento físico, es de un nacimiento que se corrompe, es de esa vida que llega a un final, ¿verdad? A través Amén. de la muerte y del pecado. Y cuando se refiere a la simiente incorruptible, pues habla a la palabra de Dios, ¿no? Se refiere a la palabra de Dios, a simiente que es eterna, que es inmutable. Dice, esta palabra es la que nos da nueva vida y una vida que no se corrompe. En esta palabra somos lavados, somos vivificados también, ¿no? Porque la palabra del Señor vive y permanece para siempre, como lo hemos leído. Es viva, eficaz, es activa y tiene el poder de transformarnos para darnos esa esperanza de gloria. Amados hermanos, yo sé que muchas veces por experiencia propia lo digo, experimentamos circunstancias de nuestras vidas que quisiéramos cambiar, que quisiéramos mejorar, que quisiéramos dejar de hacer algunas cosas que a Dios no le agradan y hacer otras que a Él le agradan y nos parece sumamente difícil. Pero vemos aquí que el solo estudio de la palabra, el leer la palabra, el querer ponerla en práctica nos va a ayudar a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? A través ya de haber recibido a Jesucristo y poner en práctica el conocimiento de su palabra, podremos vencer paso a paso todas estas circunstancias que son difíciles de vencer para nosotros. Amén. Amén. Bien, pastor, también voy a dar lectura en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25. Dice algo muy lindo, ¿no? Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta palabra poderosa de la que venimos hablando desde el día de ayer permanece para siempre. No es una palabra que va a cambiar, no es una palabra que se va a alterar un poco, sino que todo lo que Dios ha dicho permanece para siempre. Por eso tiene ese poder transformador en nuestras vidas, ¿verdad, pastor? Amén. Explíquenos un Bien, poquito más bien, esto. amados hermanos. Qué hermoso que la palabra del Señor diga esto, que es la palabra que permanece para siempre. Actualmente vemos los pastores, los que estamos en liderazgo, digamos, vemos con mucha pena que la palabra de Dios que debe permanecer siempre, porque esta palabra es eterna, esta palabra viene siendo muchas veces modificada en el transcurso del tiempo, influenciada por el mundo. Así es. Tenemos esa tendencia de querer acomodar la palabra de Dios a lo que a nosotros nos place, pero el cristiano verdadero en realidad debe preocuparse más bien de acomodar su vida a la palabra de Dios, Amén. porque esta permanece para siempre y esta es la palabra que es incorruptible, como dice. Esta palabra no debe ser modificada, debemos entender y comprender bien estos dos conceptos, ¿no? Para que nosotros nos dé fuerzas y luchemos contra el mundo. Amén. De tal manera que procuremos mantener esa pureza de la palabra de Dios como lo hicieron los primeros cristianos, los discípulos de Jesucristo, los que vivieron en los primeros siglos. Y hasta hace muy poco, digamos, también la palabra de Dios permanece
digamos, incorruptible. Sin embargo, en este siglo XX, XXI, la palabra de Dios está siendo modificada de manera que la acomoden al mundo, cosa que no debe suceder en nuestras vidas. Debemos los cristianos luchar para que esta palabra permanezca incorruptible y esa palabra cambie y transforme nuestras vidas, ¿no? Porque bien claro dice la palabra de Dios que nosotros podemos ser dirigidos, guiados y orientados por el Espíritu Santo. Si buscamos a Dios con sinceridad, vamos a tener esta fuerza, digamos, que puede arrollar, digamos, a la corrupción del mundo. Amén, gloria al Señor. Y con bastante tristeza puedo decir, amados hermanos, que muchas veces, o la mayor parte de las veces cuando uno da consejería espiritual, ¿no? Las personas dicen, bueno, pero es que yo creo, la palabra dice así, pero yo pienso así, hermano, yo creo que esto lo puedo hacer de esta manera. Muchas veces, como usted dice, pastor, se quiere acomodar la palabra o hacer girar la palabra en torno al ser humano, Amén. ponerse como el centro, cuando en realidad la palabra debe ser el centro y nuestras vidas, ¿no? El desarrollo de nuestras vidas debe girar en torno a la palabra del Señor, ¿no? Amén. Porque la palabra y el Señor son una misma, dice el verbo se hizo carne, ¿no? Amén. La palabra hizo carne y habitó entre nosotros. Y vemos que esta palabra es Dios mismo porque la palabra es inmutable y esta es una pues de las características de Dios, ¿verdad? Parte de su naturaleza, que Dios no cambia y la palabra tampoco cambia, ¿no? Nosotros debemos respetar la palabra, cueste lo que cueste, Tal ¿no? y como es, Por ¿no? eso hay un texto que dice, Dios sea verdadero, ¿no? Dios veraz. Dios sea veraz. Y todo hombre mentiroso. Y todo hombre mentiroso. Es decir, la palabra de Dios tiene un peso incalculable y la palabra del hombre no, pues porque el hombre es imperfecto, el hombre tiene naturaleza de pecado y todo lo que el hombre pueda decir muchas veces sin querer está expresando el mal, ¿no? Por eso dice que hay que tener mucho cuidado de nuestro corazón, que nuestro corazón es mentiroso, nuestro corazón hace daño, nuestro corazón se inclina al mal. Entonces no hay que dejarnos guiar por nuestro corazón, hay que dejarnos guiar, es decir, eso también, perdón, tiene una ¿cómo se llama? Expresión de no aceptar las cosas que a veces dicen los hombres, si éstas están en contraposición a la palabra de Dios. Por eso dice, Dios sea veraz y el hombre mentiroso. ¿A quién debo creer? Debo creer la palabra de Dios y no a lo que el hombre diga, aunque esto parezca bonito, aunque esto esté completamente adornado, que parezca bueno, nada de esas cosas. La palabra de Dios es la palabra definitiva por la cual nosotros nos debemos guiar. Amén, gloria al Señor. Así es, amados hermanos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es activa, no es una palabra muerta, no es un libro cualquiera, no es un libro de palabras que no trascienden en la vida, sino que tiene un poder para penetrar en nuestros corazones y cambiar nuestras mentes, transformar nuestra vida, ¿no? Porque una vez que cambiamos nuestros pensamientos, pastor, nuestra vida es transformada, ¿no? Lamentablemente, por no obedecer la palabra de Dios, por no creerle a Dios, el mundo está como está, totalmente corrompido, alejado de Él, ¿no? Y con las consecuencias de que un día Dios puede desatar su ira contra nosotros por habernos revelado, por haber creído más bien a las cosas humanas que en vez de creer a la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Recordemos, pues, queridos hermanos, que la palabra del Señor nos revela la verdad de Dios y nos revela la verdad de nosotros mismos también. Amén. La Biblia nos muestra, pues, la grandeza y el amor de Dios, su misericordia, pero también nos ayuda a ver nuestras propias debilidades, ¿no? Cada vez que la leemos encontramos ahí en qué estamos fallando al Señor, los errores que cometemos. Y al reconocer nuestra necesidad de Dios nos volvemos más receptivos a su transformación. Amén. Gloria al Señor. La Biblia también nos llena de esperanza, nos ofrece esperanza para el futuro, nos recuerda que Dios está con nosotros y nos anima a seguir en medio de las dificultades. Amén. Gloria al Señor. Bien, ya estamos llegando al final de esta reflexión del día de hoy, amados hermanos, 21 de septiembre. Gloria al Señor. Y hasta aquí, Ebenezer, nos ayudó el Señor. Amén. Aleluya. Y nos seguirá ayudando y nos permitirá seguir llevando la palabra del Señor hasta cuando el Señor quiera que nosotros lo hagamos. Les rogamos sus oraciones por la persona del pastor Manuel Paredes, por mi persona, para que el Señor pues siempre esté poniendo su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y nosotros podamos de llegar a cada uno de ustedes siempre con esta palabra poderosa. Se despide de nosotros el pastor.
Amados hermanos, el Señor los bendiga grandemente, que esta palabra, esta reflexión que hemos traído, no solamente sirva para ustedes, sino también para nosotros, para esforzarnos cada día más en creer a la palabra de Dios, en aferrarnos a la palabra de Dios, porque esta es una palabra que nos instruye, que nos fortalece, es una palabra que nos dirige, que nos guía. Como dijo el mismo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él estamos perdidos, hermanos. Así que busquemos el camino del Señor Jesucristo que nos lleva a la vida eterna. Amén, gloria al Señor. Y como siempre, pues las preguntas que nos hacen reflexionar, amados hermanos, porque este es el propósito de este canal, ¿sí? ¿Qué te impide realmente permitir que la palabra de Dios te transforme? Recuerda, la palabra de Dios tiene un poder transformador, pero ¿qué está impidiendo en tu vida que el Señor termine de hacer su obra? Quizás son miedos, dudas, resistencia al cambio. Solo tú y yo sabemos lo que hay dentro de nuestra mente y de nuestros corazones. Amén. ¿Y qué experiencia has tenido en tu vida donde la palabra de Dios te ha transformado o te ha dado una nueva perspectiva? Amados hermanos, deseamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas, alumbrando sus vidas con esta palabra poderosa que tiene un poder transformador. ¿Quieres cambiar? Lee la palabra y esfuérzate por ponerla por obra. Me despido con mucho cariño, un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Recuerden que pueden compartir estos videos a través de las redes sociales para alcanzar a más personas y que es sumamente importante que dejes tu comentario y que si este video fue de bendición para ti, dejes un like, pues así YouTube sugiere nuestros videos para poder alcanzar a muchas más personas o hermanos en la fe, ¿sí? Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.